Hola, ¿qué tal con todos? Vamos a continuar el entrenamiento de VisualFox Pro y el servidor de datos PostgreSQL. Y lo que nos toca ahora es la creación de tablas, ¿correcto? Y para ello nosotros debemos de conocer, antes de realizar la creación de tablas, es conocer los tipos de datos que se manejan dentro de Postgre. Al menos nosotros debemos conocer los tipos de datos esenciales, los básicos con los que vamos a iniciar nuestro trabajo, ya que posteriormente podemos ir aprendiendo los demás tipos de datos, ya que tiene una gran variedad de tipos de datos para el manejo de información. ¿Correcto? Entonces, dentro de Postgre, ustedes van a poder encontrar tipo de datos dentro de la página oficial mismo de Postgre. Yo lo he buscado así, por ejemplo, en Google, ustedes pueden buscar de esta manera. Tipo de datos de Postgre, en este caso la versión en la cual nos encontramos, eligen la primera, la documentación, o la parte de acá. Cualquiera de los dos nos va a llevar al mismo lugar. ¿Correcto? Nos encontramos dentro de los tipos de datos que nos ofrece Postgre, pero lo que nosotros necesitamos aprender es lo esencial. Por ejemplo, los datos numéricos, escogeremos, por ejemplo, el numeric, ¿correcto? Porque nos va a permitir agregar tantos, por ejemplo, datos enteros como también decimales, ¿correcto? Ese es un detalle adicional, pero acá ya lo tengo un poquito más simplificado. Por ejemplo, los tipos de datos que vamos a comenzar a trabajar para nuestro inicio de entrenamiento. Un tipo de dato alfanumérico que nos permite ingresar una serie de cantidad de caracteres. Cuando nosotros queremos ingresar una gran cantidad de caracteres parecida a la como nosotros trabajamos en VisualFox Pro, el campo memo que nos permitía ingresar una serie de cantidad de caracteres de forma incremental, por decirlo así, utilizamos el tipo de dato text para datos numéricos, numeric para el tipo de dato fecha, day, y para el tipo lógico, boolean. ¿Correcto? Entonces, con eso es más que suficiente para poder nosotros iniciar la creación de la tabla. Obviamente que hay una infinidad, como les digo, hay gran variedad de tipo de datos con la cual trabaja Postgre. ¿Correcto? Está para el tema de, mira, hay diferentes tipos de datos con la cual tenemos acá. Sin el numeric nada más podemos apreciar que hay cierta cantidad de tipo de datos, cómo lo podemos trabajar. Toda esa información la encuentran en la misma página de Postgre. Entonces, vamos a tomar los campos de los tipos de datos más sencillos para nosotros continuar con el trabajo, ¿correcto? Para nuestra creación de tabla, vamos a definir, acá nos colocamos dentro de la base de datos, B de agenda que hemos creado ya, y nos vamos a la parte donde dice esquemas, ¿correcto? Esquemas. Le damos, desplegamos el signo más, tenemos la opción de public y en public desplegamos y nos vamos a la opción de set table, ¿correcto? Aquí le damos clic derecho, tabla, créate tabla y le doy un clic y pasaremos al tema de la creación de la tabla. Lo primero que nos alerta la ventana del diseñador nos indica que no tiene un nombre o el nombre está vacío para la creación de nuestra tabla. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, db país. Correcto, porque vamos a ir creando nuestra estructura de tablas necesarias para una agenda. Correcto, primero vamos a comenzar con las tablas que corresponden para una dirección. País, lo dejamos en public, aquí no tocamos nada. Correcto, aquí le pueden poner pg default. Correcto, y nos vamos a la parte de columnas. Correcto, y en columnas es donde vamos a agregar los tipos de los campos que necesitamos para nuestra tabla. Le damos clic en el signo más y nos colocamos acá. Por ejemplo, vamos a ponerle código py. En el tipo de dato que sea un tipo de dato carácter, por ejemplo, carácter, vamos a ponerle. Acá lo tenemos. Le vamos a poner que va a ser de 3 dígitos, ¿correcto? Agregamos un segundo campo y acá vamos a indicar que va a ser la descripción del país, ¿correcto? Carácter también, correcto, y acá le vamos a indicar que va a ser carácter de 100, ¿correcto?
¿Qué más necesitamos agregarle ahí? Por el momento solo lo vamos a dejar con esos datos. Guardamos. ¿Correcto? Y es más que suficiente para el tema de nuestra creación de nuestra primera tabla. Aquí ya lo hemos definido. Ha sido bastante sencillo, no es complicado, como le dije. Vamos a crear nuestra segunda tabla. Créate, table, tb, departamento, ¿correcto? El usuario sistema que esté dentro del esquema public, ¿correcto? Acá también definimos también que sea pgdefault, que cumpla con las características estándar de Postgre, signo más para agregar las columnas y agregamos código departamento, código dep, carácter, lo ubico, presiono enter, le doy 5 de longitud, correcto, procedo a agregar el segundo campo, descripción, departamento. Este más que todo para un tema de práctica, vamos a crear el resto de las tablas, longitud de 100, correcto, aquí indicamos la longitud que va a tener nuestro campo, grabamos, correcto, ya tenemos nuestra segunda tabla, vamos a agregar una tabla más, tb, provincia, correcto, acá también, default, columna, y acá también comenzamos a agregar. Acá hay un detalle, vamos a cancelar un ratito, nos estábamos saltando, nos olvidamos un pequeño detalle, seleccionamos la tabla de departamento, le damos, a ver, dentro de mantenimiento, editar, vamos a darle aquí, en mantenimiento. Sí, todos los datos también, está bien. Entonces vamos a darle en propiedades. ¿Correcto? Porque necesito corregir acá, agregar un campo más. Que será, este departamento va a pertenecer a tal país. Código país. Carácter. Bueno, vamos a darle aquí. Presiono Enter. Y le doy 3. Ahora sí, guardo los cambios. Correcto. Ahora sí procedo a crear la tercera tabla. TV provincia. Como les dije, es bastante sencillo, no es complicado el tema de la creación de tablas. Entramos a la columna, agregamos las columnas o los campos que necesitamos definir, ¿correcto? Carácter también, de 5, ¿correcto? Le doy acá, signo más. Esto de aquí, siempre y cuando ustedes nos preguntan, ¿valores null? ¿No valores null? No. Si quieren ustedes que permita valores null, no valores null. No, le dices sí, lo puedes activar. Entonces depende de lo que ustedes requieran. Vamos a comenzar a trabajar aquí. Ahorita vamos a regresar activando las primeras de campos indexados. Hola, vamos a ver. Vamos a terminar con esta parte. Descripción de provincia. Carácter también. Y acá vamos a definir destino. ¿Correcto? Guardamos. Ya tenemos nuestra tercera tabla. Vamos a definir una última tabla más que se llamará TV Distrito. Ojo que estamos tomando mucho el área geográfica de Perú para el tema de nuestro trabajo, ¿correcto? Agregamos aquí. No hemos olvidado un detalle en la otra tabla. Ahorita lo vamos a ver. Código de distrito. Carácter. Presiono Enter. 5. Signo más nuevamente. Descripción. Distrito. Carácter de 100. Correcto. Y acá este distrito va a estar relacionado con las provincias. Código de provincia. Correcto. Eso nos está faltando ahorita. Tenemos que actualizar también el otro porque nos habíamos olvidado. Vamos a darle guardar. Aquí en la tabla provincia, lo que vamos a hacer es corregir lo que nos faltó. Por ejemplo, la provincia no tiene que estar relacionado con departamento y nos estamos olvidando agregar el campo relación. Código departamento, carácter de 5
y con esto ya nosotros tendremos ya nuestras tablas. ¿Correcto? Así de esta forma nosotros vamos definiendo las creaciones de tablas, ha sido bastante sencillo. Los tipos de datos en realidad maneja varios tipos de datos, como les mencioné, Postgre, pero con el tema de trabajo en realidad al final no llegamos a utilizar toda esa cantidad de tipo de datos, no lo utilizamos, en realidad utilizamos lo que son los normalmente más frecuentes, un alfanumérico, un tipo numérico, un tipo de fecha, un tipo text, por decirlo así, y un tema de variable lógica, valga si en este caso se requiriera. Entonces, es más que todo, ha sido bastante sencillo la creación de tablas. Ya nos vemos al siguiente dato para hacer el tema de nuestra primera inserción de registro a dichas tablas. ¿Correcto? Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.